Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar la información actualizada hoy. A partir de hoy, hemos tenido 903.374 casos de COVID, 2.112 nuevos casos reportados desde ayer, 945 personas en el hospital y 11.987 personas que han fallecido. Nuestras oraciones continúan apoyando a las personas que han perdido a seres queridos o están enfermos con el virus. Nuestro progreso sostenido con las métricas de COVID-19 nos ha permitido esta semana relajar algunas otras restricciones a partir de mañana, mientras mantenemos sólidos protocolos de seguridad. Estamos enfocados en reducir la propagación del virus, mientras que continuamos incentivando la economía sin peligros. Y nuestros proveedores de salud en todo el estado están trabajando arduamente, desde temprano hasta muy tarde, en la distribución rápida y justa. A partir de hoy, hemos administrado casi 4.3 millones de dosis y por lo menos una tercera parte de los adultos han recibido una vacuna y 1 de 5 personas están totalmente vacunadas. Y estamos continuando mejorando en vacunar a las comunidades desatendidas. Nuestro Departamento de Salud y Servicios Humanos está trabajando con los proveedores para mejorar el alcance y asegurar mayor acceso. Esto incluye cómo crear sitios comunitarios de vacunación, colaborando con las iglesias, grupos cívicos y negocios, estableciendo una línea telefónica gratuita sobre COVID y mucho más. Estos esfuerzos son importantes para vacunar a más personas. Las vacunas son la clave para continuar hacia adelante. Y estoy listo y seguramente ustedes también. Como mencioné el martes, nuestro equipo de vacunas ha estado en comunicación constante con los proveedores para averiguar cuál es su situación en cuanto a vacunas en todo el estado. Varía en los diversos sitios, pero en general nuestro éxito ha sido bueno y el estado está listo para vacunar a más adultos. Así que hoy estoy anunciando que vamos a continuar con el resto del grupo 4 el 31 de marzo. Esto incluye trabajadores esenciales en servicios comerciales como hospitalidad, comercios, instalaciones químicas y farmacéuticas, construcción, vivienda, bienes raíces y otros sectores esenciales. Luego, el mayor cambio va a suceder el 7 de abril, cuando abriremos la elegibilidad al grupo 5. Esto significa todos los adultos, entonces estarán elegibles para la vacuna. Hemos actuado con más rapidez y recibimos más suministro de lo anticipado, y esto es fantástico. Nuestro Departamento de Salud y Servicios Humanos y el equipo de vacunación, junto con todos los proveedores en todo el estado, se merecen un gran agradecimiento. También estoy agradecido con todos los norcarolinenses que han tomado esto en serio y se han vacunado cuando les tocaba. Y me alienta que Carolina del Norte va a poder abrir la elegibilidad a todos los adultos mucho antes de la meta del presidente del 1 de mayo, pero todavía no estamos ahí. En los siguientes meses vamos a tener suministro suficiente para todos los que quieran una vacuna, y cuando esto sucede, cada uno de nosotros va a tener que hablar con sus amigos y familiares que están titubeando sobre vacunarse y convencerlos de que lo hagan, porque la vacuna es nuestro camino para la recuperación, es el camino para la normalidad. Hoy esta pandemia todavía no termina y nosotros necesitamos mantener nuestra guardia, llevar las mascarillas y actuar responsablemente. Esto va a salvar vidas y continuaremos animando la economía. Estamos cercanos a donde queremos estar, así es que sigamos el curso y llegaremos más rápido. También aquí conmigo el día de hoy está Stacy Crowls, directora ejecutiva de la coalición de NC Counts, nuestra secretario de Seguridad Pública, Eric Hooks, y también el jefe de personal de la Administración de Emergencias, Will Ray. Lee Williamson es nuestro intérprete de señas, Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Y también tenemos aquí la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, a la doctora Mandy Cohen, y ahora le cedemos la palabra a ella. Gracias, gobernador. Como mencionó el gobernador Cooper, gracias al arduo trabajo de nuestros proveedores y a más suministros, estamos programando pasar a vacunar a los grupos 4 y 5 más pronto.
El resto del grupo 4, que incluye a trabajadores esenciales, más a trabajadores esenciales y personas que viven en otros sitios congregados, tales como dormitorios estudiantiles, podrán vacunarse a partir del 31 de marzo, la siguiente semana. Este grupo incluye una serie amplia de trabajadores esenciales, como dijo el gobernador, identificados por el gobierno federal, tales como personas que trabajan en comercios, plantas de energía, servicios bancarios y financieros, construcción, hotelería, salubridad, infraestructura pública y otros. Pueden encontrar la lista completa en el sitio yourshotyourspot.ns.gov. Luego, a partir del 7 de abril, todos los norcarolinenses mayores de 16 años podrán vacunarse. Este itinerario acelerado nos permitirá continuar con el enfoque de vacunar rápidamente y con justicia. Carolina del Norte ha sido reconocido a nivel nacional por vacunar a personas históricamente marginalizadas contra COVID-19. Los CDC recientemente catalogaron al estado entre los 10 mejores estados en vacunar a comunidades vulnerables. Hemos integrado la equidad en todos los aspectos operativos de vacunación, desde cómo determinamos a quién vacunar hasta cuántas van a recibir, hasta nuestros esfuerzos de extensión y educación. Nuestro trabajo con el sitio de vacunación en Greensboro demuestra que nuestro enfoque intencional funciona. Nos aliamos con organizaciones de base y organizaciones comunitarias locales en Greensboro para dirigir el alcance y facilitar el hacer citas. Establecimos que la mitad de las citas las programaran los aliados de confianza. Y hasta ayer, 22% de todas las vacunas en el Centro Comunitario de Vacunas en Greensboro fueron para la población afroamericana y 14% para hispanos y latinos. El día de hoy estamos anunciando una nueva alianza público-privada para ampliar este trabajo y las mejores prácticas en todo el estado. Es un programa que se llama Healthier Together, Juntos Más Saludables, dirigido por la coalición NC Counts, para ayudar a vacunar a más personas históricamente marginalizadas contra la COVID-19. El programa Healthier Together aumentará el acceso de vacunas a personas históricamente marginalizadas, realizando actividades educativas y de alcance, coordinando eventos de vacunación local en sitios confiables y accesibles, ayudando a las personas a concertar citas para vacunas, ofreciendo servicios de interpretación y ayudando a cerciorarse de que las personas acudan a su cita de segunda dosis. Como parte de esta iniciativa, Healthier Together brindará subvenciones a organizaciones basadas en la comunidad para este trabajo, para contratar a personal de equidad de salud regional para ayudar a las organizaciones comunitarias en sus esfuerzos de alcance y educación y asociarlos con proveedores de vacunas. Estos equipos trabajarán con el Departamento de Salud para garantizar que las comunidades tengan el suministro de vacunas, alcance y recursos para transporte para poder vacunar a la población. El programa es patrocinado con fondos federales de COVID-19. Estoy muy emocionada porque hoy nos acompaña Stacy Carles. Ella es la directora ejecutiva de la coalición NC Counts y una líder famosa en el estado. Le cedo la palabra a Stacy para que hable. Gracias, gobernador Cooper y secretaria Cohen. Muy buenas tardes. Mi nombre es Stacy Carles y soy la directora ejecutiva de la coalición NC Counts. Esta coalición es una organización sin fines de lucro, sin partido, que está comprometido a crear una Carolina del Norte con equidad, que sea justa y saludable a través de alianzas con diferentes sectores para avanzar soluciones sistemáticas en las comunidades que han enfrentado barreras como las de raza negra, indígenas, personas de color LGBTQ. Y también todos vemos aquí en Carolina del Norte una oportunidad para que todos tengamos el poder lograr nuestro potencial. Es un gran gusto para mí poder anunciar la alianza de la coalición NC Counts junto con el Estado para desarrollar e implementar la Healthier Together. A través de esta iniciativa nosotros vamos a empezar a trabajar con el Estado y esto para desarmar las barreras estructurales. Esto viene de la alianza que tuvimos con la secretaria Sanders para poder hacer el conteo de 2020. Esta alianza con la secretaria Sanders nos pudo mostrar todo lo que podemos lograr juntos. Estoy muy emocionada que Healthier Together nos permite continuar con nuestra alianza con el Estado para poder
construirla sobre la base de infraestructura del censo 2020. Nosotros vamos a seguir invirtiendo en estas comunidades con la experticia de nuestros aliados a nivel estatal, regional y de las comunidades que conocen, dirigen y atienden a las comunidades de color. En los siguientes meses, la coalición de NC Counts va a formar sus equipos y expandir el programa de subvenciones para apoyar nuestro trabajo en el estado y en las organizaciones de la comunidad para aumentar el porcentaje de vacunación. Y nuestro trabajo apoyará el maximizar la rapidez y la eficiencia de la distribución de vacunas contra COVID en una manera equitativa. Durante el año pasado, COVID-19 nos ha expuesto y ha agravado todas las disparidades raciales y de salud y de etnia y estas provienen de una historia de explotación, desinversión, sin derechos y marginalización de las comunidades de color e indígenas. Y esto ha plagado a estas comunidades por siglos y no podemos seguir esperando para abordar estas desigualdades en tanto que hay valiosas vidas en riesgos. Este es el día y este es el momento de hacer esto. Juntos podemos crear una Carolina del Norte saludable, justa y con igualdad, en donde todos tengamos la oportunidad de lograr todo nuestro potencial. Gracias, Stacy. Fue excelente. Healthier Together, juntos más saludables, es otro ejemplo de nuestra dedicación a la equidad. Reúne la experiencia y las relaciones de las organizaciones de base comunitaria de confianza con las herramientas de políticas y recursos del gobierno estatal para crear un nuevo modelo de alianzas para abordar la igualdad en la salud. Mientras que seguimos progresando con la vacunación, nuestro trabajo aún no ha terminado. Así que sigamos usando una mascarilla, apartándonos a 6 pies y lavándonos las manos mientras a todos les llega su turno para ponerse la vacuna. Gracias, secretaria Cohen, y gracias, Stacy. Gracias por el trabajo que hiciste con el censo y anticipamos con gusto volver a trabajar juntos. Tomaremos preguntas de los medios. Por favor, identifíquense y a su organización también. Primera pregunta. Tina Terry, WSOC. Estoy hablando desde Charlotte. Y algunos también expresaron el deseo de recibir la vacuna en el consultorio de su doctor y poder hablar con su doctor, con un profesional en el que confían. Es una prioridad para ustedes recibir más vacunas y llevarlas a los consultorios de los doctores. ¿Cuándo ve que va a pasar esto a una mayor escala? Respuesta: continuamos expandiendo el número de proveedores que tenemos, incluyendo los consultorios médicos. Una de las cosas que nos ha impedido tener más de esto es el hecho de que estas vacunas, en particular la de Pfizer y la de Moderna en menos grado, tienen requerimientos de almacenamiento fríos, vienen en paquetes grandes y es más difícil hacerlas llegar a los consultorios médicos para que ellos puedan administrar las vacunas ahí. Pero mientras más nos lleguen las vacunas de una sola dosis Johnson & Johnson y son más fáciles de almacenarlas, entonces tendremos más personas que se van a vacunar en los consultorios de los doctores. Y tengo la certeza que va a ser más y más la parte del plan cuando lleguemos a ese punto que mencioné anteriormente, en donde el suministro excede la demanda. Y vamos a tener que convencer a las personas que reciban esta vacuna, y parte de todo este ejército que van a convencer a las personas, y van a ser como con los doctores, con personas que confíen. Pero la doctora Cohen quizás pueda ahondar en esto. Bueno, el gobernador hizo muy buen trabajo hablando de esto y hay muchos consultorios médicos que ya están participando en el programa, y aun cuando no reciban una asignación directa, lo que nosotros vemos son muchas alianzas, ya sea con los departamentos de salud o con los hospitales. Ellos reciben la asignación del Estado y ellos pueden dividir las cantidades grandes, y esto les permite mandarlas a los consultorios más pequeños para que puedan administrar la vacuna. Esto está sucediendo más frecuentemente y tenemos cada semana más proveedores.
La siguiente pregunta, por favor. Pregunta de seguimiento de Tina Terry, WSOC. Esta semana el estado de Georgia anunció que va a permitir que las personas de 16 años o más tengan citas para la vacuna. Carolina del Norte está pensando agregarlos, reducir la edad para vacunar a las personas. Respuesta. Va a ser a partir de 16 años, a partir del 7 de abril. Hay ciertas vacunas que las personas menores de 16 años no pueden recibir. Voy a permitir que la doctora Cohen agregue más. Hola, Tina. Es importante reconocer que solo hay una de las 3 vacunas que actualmente está autorizada para uso de emergencia en aquellos que tienen 16 o 17 años. Es solo la de Pfizer que está autorizada para personas de 16 y 17 años. La de Moderna y Johnson & Johnson son solo para los de 18 años y más, la de Pfizer de 16 en adelante. Al pasar al grupo 5, sabemos que vamos a estar abriendo ese nuevo grupo y necesitamos facilitar a aquellos que tienen 16 o 17 años e identificar qué proveedores tienen esas vacunas adecuadas para ellos. Pueden utilizar la herramienta Vaccine Finder para determinar las vacunas, el tipo de vacuna. Gracias. La siguiente, por favor. Michael Highland, CBS 17. Ahora que ya están avanzando con esto, tiene un porcentaje objetivo de la población que necesita estar completamente vacunado para sentirse que ya está seguro el relajar restricciones. Respuesta, hemos estado hablando de esto y obviamente hemos estado trabajando incansablemente para cerciorarnos que tener todas las personas que se pueda vacunadas y anticipamos con gusto el verano en donde tendremos un porcentaje más grande de personas vacunadas y tenemos significativamente tendremos menos restricciones para poder regresar a la normalidad. Lo que sí se va a requerir es que la mayor parte de personas reciban las vacunas. Hay ciertas inquietudes de que hay un porcentaje mayor de la población que están titubeando a vacunarse y esto va a depender de los doctores, de los ministros, de la familia, de los amigos, para hablar con estas personas que están titubeando vacunarse. Le voy a permitir a la doctora Cohen que nos diga más. Creo que todavía no llegamos a ese punto, estaremos trabajando con los CDCs a ver qué dicen eso y la doctora Cohen les dirá. Y yo quiero decirles el éxito que hemos tenido hasta ahora. Como dijo el gobernador antes, una tercera parte de los adultos en Carolina del Norte ya por lo menos recibieron una vacuna. Y si uno ve los que tienen más de 65 años, que son los que empezamos a vacunar al principio, más del 70% ya recibieron por lo menos una dosis de la vacuna y más del 55% ya están completamente vacunados. Así es que hemos avanzado bastante bien y conforme avanzamos en las fases adicionales, como dijo el gobernador, vamos a trabajar con los CDCs y vamos a establecer metas para cerciorarnos que estamos vacunando a más personas lo más posible y estoy orgullosa que estamos haciéndolo de una manera justa, rápida y con igualdad y tenemos la atención nacional y esto nos va a ayudar ahora que pasamos a los siguientes meses si podemos seguir aumentando, si seguimos con estas tácticas y podemos utilizar alianzas como el programa de Healthier Together. Es una maestra en que podemos llegar a las comunidades porque nosotros vemos y les hacemos llegar las vacunaciones y las personas saben a dónde irse a vacunar, ellos se van a vacunar. Anticipamos con gusto continuar con este trabajo y para asegurarnos que podamos vacunar a la mayor cantidad de gente en Carolina del Norte. La siguiente pregunta. Pregunta de seguimiento de Michael Highland, CBS 17. Es sobre suministro. ¿En qué momento las personas van a poder hacer citas en línea y no tener que esperar semanas y buscar en distintos sitios web una cita?
Respuesta. Continuamos viendo un aumento de suministro. En la última llamada con la Casa Blanca nos dijeron que vamos a recibir más, pero voy a permitir que responda la doctora Cohen. Hola, Michael. Como mencionó el gobernador, seguimos tratando de tener un mejor pronóstico de los aliados federales. Vamos a recibir más suministro de vacunas, pero la semana próxima vamos a recibir más vacunas de Johnson & Johnson. Pensamos que vamos a recibir más, vamos a recibir menos de lo que pensábamos. Es muy difícil para nosotros saber exactamente cuál va a ser el suministro durante un periodo de tiempo. Con el anuncio de hoy de que vamos a pasar a todos los adultos el 7 de abril, creo que al acelerar esta fecha vamos a comprender mejor cuál es el suministro de vacunas y tendremos mejor oportunidad de compartir con ustedes cuál va a ser la situación del suministro y la demanda. Gracias. La siguiente pregunta. Don Vaughn, News and Observer. Hablaron de las cifras y los umbrales de vacunación. ¿Pueden dar mejor idea acerca del proceso de restricciones a futuro? Si hay un porcentaje y si todas las personas que quieren la vacuna van a poder vacunarse. ¿O tienen que esperarse 2 semanas? ¿O tienen que estar? Respuesta. Mucha de esta información tendrá que provenir de proveedores médicos y de la investigación que se hace con respecto a personas que ya se vacunaron completamente. En cuanto a lo que pueden o no pueden hacer, voy a permitir que la doctora Cohen responda y lo que ella ha descubierto hasta ahora. Y sabemos que la idea es vacunar el mayor número posible y sabemos que lo que queremos desear es llegar a la situación más normal que podamos. Doctora Cohen. Hola, Don. Al pensar en liberación de restricciones, ¿cómo lo vamos a hacer mañana? Siempre vemos esa combinación de métricas. No nada más son el número de casos, sino también vigilancia, cuántas personas están en el hospital, el porcentaje de pruebas positivas. Lo bueno es que la tendencia va en buen camino y se están nivelando los resultados. Hay que seguir observando. Obviamente estamos viendo cuántos de los adultos están ya vacunados. Tengan precaución. A pesar de que sean muy buenas las vacunas, nada es perfecto. Por eso queremos vacunar al mayor número de personas para que baje el nivel viral en las comunidades. Ahora sabemos que no todo el mundo está pudiendo acceder a las vacunas, así que demos tiempo para proteger a todo el mundo hasta que todos tengan el turno de recibir su vacuna en las siguientes semanas y meses. La siguiente, por favor. Una de seguimiento, Don Vaughn, News and Observer. Estas conversaciones y reuniones entre usted, gobernador, y la doctora Cohen, ¿nos puede decir más sobre este proceso fuera de lo que se ha anunciado en la rueda de prensa? Respuesta. Conversaciones, nosotros hablamos con profesionales de la salud y también cuando estamos hablando de relajar los límites de capacidad y hablamos con los negocios que están siendo afectados y los escuchamos. Hemos estado hablando con los legisladores del estado para recibir su opinión. Y principalmente estamos viendo los datos y estamos tomando decisiones siguiendo el consejo de los expertos de salud y lo hicimos desde el principio y continuaremos haciendo esto al tomar decisiones después. Anticipo con gusto tener un mayor porcentaje de la población vacunada y regresar a una época más normal y esperamos que sea lo más pronto en lugar de que después. Por eso urgimos que el gobierno federal nos diera la mayor cantidad de vacunas que pudieran y por eso les animamos a todos aquellos que estén indecisos que se vacunen para que podamos regresar a la normalidad y poder avanzar adelante lo más rápido posible en cuanto a la economía. La siguiente, por favor. Rose Hoven, NC Health News.
Hemos escuchado de un par de lectores. En algunos sitios los oficiales no pueden cumplir con las citas de vacunación. ¿Les preocupa que haya más vacunas que demanda? Respuesta: claro, queremos llegar a ese punto, pero queremos que llegue cuando más personas ya estén vacunadas. Es por eso que ya estamos pasando al resto del grupo 4 y vamos a acelerar el grupo 5 y se inicia el 7 de abril, porque estamos escuchando de algunos proveedores que ellos pueden utilizar, que pueden vacunar a más personas. Sin embargo, creo que es importante que debemos seguir trabajando arduamente para el alcance de las vacunas en áreas rurales, con personas indecisas o personas confinadas a sus hogares, personas que tal vez no tienen acceso a la internet o que piensen que esto no es muy importante. Debemos seguir trabajando arduamente durante este proceso para cerciorarnos que las personas reciban la vacuna, sobre todo cuando lleguemos a ese punto en el que el suministro exceda la demanda. Este proceso de abrir más va a ayudar. No tiene más comentarios la doctora Komen. La siguiente pregunta, por favor. Y la última, Brian Anderson, Associated Press. 2 preguntas para usted rápidamente, para el gobernador y la Asamblea General en cuanto al en el presupuesto incluye lo de Medicaid, y luego tengo otra pregunta-respuesta. El tener más cobertura de salud aquí en Carolina del Norte es ciertamente una prioridad. La expansión de Medicaid es la mejor manera para hacer esto. Todo está sobre la mesa en esta sesión del presupuesto. Yo he estado hablando con los líderes legislativos de que todo iba a estar en la mesa y cada lado va a recibir lo que quiere y que podemos trabajar juntos para poder llegar a un presupuesto que yo pueda firmar. Y yo sé que si el presupuesto no es bueno para Carolina del Norte, no lo voy a firmar, pero no va a depender en una sola cuestión. La siguiente. ¿Sí? ¿Me escucha? Tengo curiosidad. Otros reporteros dijeron, ¿cuándo vamos a hablar de una meta concreta del porcentaje de vacunados para que se puedan quitar las órdenes? Dice que siguen teniendo estas conversaciones. ¿Cuál va a ser lo que puede esperar el público de tener una meta concreta? Respuesta: tenemos la meta en este momento de vacunar a la mayor cantidad de norcarolinenses y creo por eso hemos acelerado el tiempo. Yo creo que los vacunadores lo han hecho de manera rápida y justa y por eso estamos recibiendo reconocimiento por el trabajo que han hecho, pero recuerden que son una combinación de varias cosas. Ciertamente queremos más personas vacunadas, pero estamos viendo esas 4 métricas claves que hemos estado viendo desde el principio y también el nivel de transmisión. Y también otra cosa que tomar en cuenta: el virus cambia y ahorita va a cambiar más. Este es el tipo de cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando nosotros hablamos sobre el futuro, pero el recibir la vacuna es la manera de poder sobreponernos a esta pandemia. Queremos cerciorarnos de que todo el mundo se vacune lo más rápido posible y es por eso que estamos enfocados en esto y por eso Stacy está aquí para aliarnos, para poder llegar a todas las comunidades en Carolina del Norte, y ese es nuestro enfoque ahora. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Manténgase a salvo.